Hola, ¿qué tal? Amigos, compañeros, camaradas, colegas, profesores de matemáticas. Los saludo con gusto este lunes 20 de diciembre del 2021 para poner a su consideración este nuevo trabajo sobre temas de matemáticas, específicamente matemáticas que manejamos en el nivel superior. Y en esta ocasión voy a poner a su consideración un trabajo que desarrollé sobre espacios vectoriales. Lo recibo con un buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento en que usted esté viendo esta presentación. Le doy la más cordial bienvenida a esta sesión y junto con la bienvenida va mi agradecimiento porque me sigue acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Entonces, iniciamos la presentación desplegando nuestra diapositiva. Y bueno, aquí está, espacios vectoriales, construcción conceptual. Vamos a construir el concepto de espacios vectoriales, de espacio vectorial, a través de algo que en matemáticas se llama estructuras algebraicas, que forman parte de esa rama de las matemáticas conocida como álgebra moderna. Específicamente, el objetivo es mostrar el procedimiento de construcción del concepto de espacio vectorial desde la óptica de las estructuras algebraicas para proporcionar al profesor de la materia de álgebra lineal una alternativa a explorar en la enseñanza del tema. Es una propuesta de construcción del espacio vectorial y pues explorar la posibilidad de emplearla cuando abordamos en álgebra lineal el tema de espacios vectoriales. El contenido, bueno, lo jala uno, su formación de profesor y siempre quiere poner ahí un índice. Y esto es lo que vamos a ver en esta ocasión. ¿Qué es hacer matemáticas? Operación binaria, propiedades, grupos, ejemplos de grupos, campos, ejemplos de campos, anillos, ejemplos de anillos, álgebras, extensiones de campos, aritmética módulo K y finalmente espacio vectorial. Pues este es el camino que vamos a recorrer. Yo lo he trabajado en otras ocasiones y aunque aparentemente es muy extenso, en 2 horas, en 2 clases lo podemos recorrer y desde mi perspectiva facilitaría al alumno la comprensión de lo que es un espacio vectorial. Iniciamos con esta pregunta: ¿qué es hacer matemáticas? El libro de Curran y Robbins, ¿qué es la matemática?, nos dice que es establecer relaciones entre los elementos de un conjunto no vacío. De inicio, para hacer matemática necesitamos un conjunto no vacío. Aquí decimos un conjunto n tal que Pn, lo estamos dando por descripción. La proposición Pn le confiere a los elementos la cualidad para pertenecer, para estar en A. Por ejemplo, a n tal que n son los naturales menores que 6. Este simbolito es I. Conexión propositiva de álgebra proposicional. N tal que n está en los enteros de menos 3 a 4, incluyendo los extremos, menos 3 a 4. Aquí damos ejemplos de conjuntos, pues así como para ubicarnos un poco, ¿sí? Entonces, bueno, es un conjunto no vacío, por supuesto que no puede ser el vacío, por supuesto que no puede ser este tampoco, y pues aquel conjunto que tenga este elemento 0, por la forma en que se desarrollaron las matemáticas, lo podemos excluir porque el 0 se vino a desarrollar ya muy avanzada la matemática entre nuestros ancestros. Entonces, el primer conjunto que tendríamos no vacío sería aquel que tenga una rayita. Pero con una rayita podemos hacer matemáticas. Claro, nuestros ancestros hace 20,000 años ya hacían matemáticas. Este es un ejemplo, huesos de Aishango, ejemplo de la cuenta que se llevaba de acontecimientos
propiedades, objetos, etcétera, mediante marcas en huesos, una marca, un acontecimiento, una marca, una propiedad, etcétera. Datados en el Paleolítico Superior hace 20.000 años antes de nuestra era, encontrados por el geólogo belga Yende Heinzelin en la República del Congo hacia 1960. Aquí hay matemáticas. Al momento en el que el ser humano empieza a contar, está haciendo matemáticas. Y bueno, estas muescas, estas rayitas, nosotros las seguimos utilizando para hacer matemáticas 22.000 años todavía después. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos, cuando estamos en un proceso de votación, ¿qué decimos? Un voto, otro voto, otro voto, otro voto, y estamos haciendo matemáticas con los elementos o con el elemento de un conjunto no vacío. Conjunto no vacío tiene un solo elemento y ya se está haciendo matemáticas, ¿sí? Ejemplo, asumamos ya por ahí, no sé, 10.000 años más después de Aishango, por ahí tenemos a un campesino, un agricultor, un ganadero establecido que tiene sus animales y los tiene marcados con esos símbolos, con esas grafías, y en la mañana que salen a pastar, pues por ahí marca en alguna tabla, en algún lado, que sus animales salieron todos por la mañana a pastar. Por la tarde los trae el pastor y pues vienen todos, pero él dice, ah, caramba, yo no sé contar, no sé cuántos son. Ah, pues ya llegó este, también este, y están llegando todos los que salieron por la mañana, por lo tanto, mi ganado, mis propiedades están protegidas, están contadas, ni me faltan ni me sobran. Estamos haciendo matemáticas con una rayita. Estamos haciendo matemáticas sin saber contar, sin saber grafías, sin saber números, etcétera, ¿sí? Bueno, pues hacer matemáticas, nos dicen Curran y Robbins, es establecer relaciones entre los elementos de un conjunto no vacío. ¿Cuál elemento, cuál conjunto, qué elementos? Los que tú quieras. Estas son grafías con tanto valor como nuestros números 4, el 5 o las letras o etcétera. Son grafías. A las grafías, cuando le das una representación, le estás otorgando significado y por ahí se convierte ya en un signo, ¿sí? Vamos a decir que esta es la espada de la baraja, el trébol y el corazón. Y con esto vamos a hacer operaciones. Entonces, definimos un producto cartesiano de orden 2 con estos elementos. B cruz B. El primero con cada uno y luego el segundo con cada uno y el tercero con cada uno. Aquí tenemos un conjunto de pares ordenados. La relación que establecemos es una operación binaria definida como una función de B2 a B. El dominio es el producto cartesiano, perdón, sí, el dominio es el producto cartesiano y el contradominio el conjunto original. Es una función sobreinyectiva. Es decir, a cada par ordenado de B2 le toca uno de B. A cada par ordenado del dominio, que es B2, le toca uno de B. Vamos a quitar esas cositas de aquí. Vamos a quitarlas. Entonces, a cada par ordenado de B2 le toca uno de B. Pero a varios pares ordenados de B2 les toca el mismo de B. Es sobreinyectiva, que luego le llaman suprayectiva, ahí por influencia de la matemática europea. Este es el término que se usa en Occidente, acá en América, pues, y básicamente en Francia, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra operación binaria. Para todo par ordenado AB en B cuadrada, existe un elemento C en B, tal que a AB le toca C.
es una función de B2 a B y así la representamos, ¿sí? Para todo o a todo par ordenado AB en B cuadrada, para todo par ordenado AB en B cuadrada, existe C en B, tal que al par ordenado AB le toca C. Aquí dimos, pues, 21,000, un brinco de 21,000 años. Y llegamos al siglo antepasado, al 1800, cuando esto se desarrolla, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya tenemos nuestro dominio y contradominio y dominio, y vamos a definir aquí una operación, una función de B2 a B. Le llamamos B bolita. ¿Por qué? Pues no tiene significado, no tiene relación con la suma o la multiplicación. Estamos en este conjunto B, 3 elementos. A todo par ordenado AB, B cuadrada, le toque C, es decir, le toca el otro. Son 3 elementos nada más, A, B y C. Y si es el mismo elemento, pues le toca A, el mismo elemento, ¿sí? Dado un par ordenado cualquiera de los que están aquí, le va a tocar el otro elemento de B. Y si es el mismo término, le toca pues ese mismo. Estamos verbalizando, ojo, una operación. Corazón, trébol, ¿qué le toca a la espada? Espada, corazón, ¿qué le toca a trébol? ¿Sí? Trébol, espada, ¿qué le toca a corazón? Y corazón, corazón, ¿qué le toca a corazón? Ojo, estamos haciendo matemáticas. Aquí yo me pongo en un escenario. Le planteamos esto a nuestros alumnos y les decimos, hagan matemáticas. Dejen libre la mente y hagan matemáticas. Profe, ¿pero cómo? Nuestros alumnos, desgraciadamente, después de, híjole, ¿cuántos? 6, 9, 12, 15 años escolarizados ya vienen echados a perder. Vienen con la mente ya estructurada y no saben más allá de los números enteros y de no sé qué. Bien, pues aquí ponemos nuestra tablita, una tabla, asterisco, perdón, espada, espada, pues espada, espada, trébol, corazón, trébol, espada, corazón, trébol, corazón, espada, corazón, trébol, espada, etcétera. Al par ordenado le toca el otro, ¿sí? Trébol, trébol, pues le toca trébol. Y jóvenes, les diríamos en el salón, hagan matemáticas, llenen estos cuadros como quieran, operación 1, ahí está. Como tú quieras, como yo quiera, profe, como tú quieras. Las matemáticas son producto de la mente humana y la mente humana, valga la redundancia, no tiene límites. Los límites para la mente humana se la impone la actividad académica escolarizada. Las cosas son así, señores. No. Operación 3, vale, pues aquí como que no, porque este elemento no está en nuestro conjunto de partida. Esto no puede ser. Esta no es operación. En el concepto operación binaria definido con una función está implícita la cerradura, que erróneamente muchos textos le llaman axioma. Entonces definimos dos operaciones, B bolita y B asterisco en general. Luego estas se llegan a leer la bolita como más, no el más aritmético, sino simplemente para darle un nombre, B más y B multiplicación. A bolita B sería A más B, asterisco B sería A por B. Se acostumbra a leerlo de esa manera pues en las matemáticas que estamos trabajando, ¿sí? Bien, aquí yo hago una pequeña digresión. Bueno, me voy a regresar. ¿Cuántas operaciones podríamos hacer? ¿Cuántas combinaciones, cuántas formas diferentes tenemos de acomodar estos 3 signos? O 3 símbolos o 3 grafías. Así rápidamente yo digo, bueno, estos se pueden acomodar de 3 factorial formas diferentes, estos también 3 factorial formas diferentes, y estos también. De tal forma que aparentemente el número que pudiéramos construir sería 6 por 6, 36, por 6, 2, 16. 2, 16.
Sí, 216 aparentemente serán 216 operaciones diferentes que podríamos construir con estos tres elementos, aparentemente. Esto tómenlo con cuidado, denle una analizada y vean cuántas tablas diferentes podríamos construir. Ojo, estamos en una función, por lo tanto, aquí en el cuerpo de la tabla deben aparecer los tres símbolos. Aquí están las tres espadas, los tres tréboles y los tres corazones. No debe faltar ninguno, pero no debe haber uno extraño. Esa es la operación binaria que implica la cerradura. Entonces yo digo, bueno, pues de esas 216, ¿cuál nos servirá? ¿Qué tendríamos que hacer? Aquí yo hago esta pequeña digresión didáctico-pedagógica. Yo necesito defenderme de posibles atacantes, de fieras, y hago uso de un palo, tal cual lo corto de un árbol y ahí lo tengo. Lo tomo de un extremo y pues le doy vuelo para golpear. ¿Qué pasa? Pues que este trozo de madera tiene su centro de gravedad hacia la parte media, si es homogéneo, y si es más o menos cilíndrico totalmente, ¿no? De tal forma que el momento que yo estoy empleando con la fuerza que yo le aplico es pues fuerza por distancia. No es eficiente, no hay eficiencia en el uso de este garrote para defenderse. Es eficaz, pero no es eficiente. Hay pérdida de fuerza en este ejemplo. ¿Qué hacemos? Cambiamos sus propiedades. Modificamos el tronco le damos una cualidad tal que sea eficiente. ¿Sí? Y aquí está. Cuando le damos esta forma, estamos corriendo su centro de gravedad, de tal manera que ahora el momento es mucho mayor. Es decir, el ser humano interactúa con la naturaleza modificándola para obtener su beneficio personal. Que si no tiene límites en ese aprovechamiento, llegamos a esta catástrofe anunciada del cambio climático. Entonces, a esas 216 combinaciones, pues vamos a pedirle algunas propiedades, algunas características para que sea útil, ¿no? Así como aquí estamos modificando las características de este palo para hacerlo eficiente, vamos a hacer lo mismo con nuestras operaciones definidas. Y aquí aparecen las propiedades que le pedimos a una operación. ¿Sí? Que tenga elemento de identidad, es decir, que tenga un elemento tal que al operarlo con cualquier otro, nos dé ese otro. Y por inspección, bueno, esta es la definición de elemento de identidad. Y existe en B tal que para todo A en B, A bolita I igual a I bolita A. ¿Sí? O si quieres para todo A en B, A más I igual a I más A igual a A es conmutativa. Por lo que tú operes ese elemento de identidad, te va a dar lo mismo. Y por inspección encontramos que ese elemento de identidad es la espada. La espada con lo que la operes, te va a dar lo que la operes. Consigo mismo, pues nos da lo mismo, ¿no? 1 por 1, 1. 0 más 0, 0. Aquí trébol más espada, espada más trébol debe ser trébol y aquí lo verificamos en la tabla. Corazón con espada, corazón con espada o espada con corazón, pues nos da corazón. Tiene elemento identidad, ¿sí? O elemento nulo o neutro que también le llaman por ahí, ¿sí? ¿Qué más le pedimos? Pues aquí nos brincamos un poco que sea asociativa. Esto que sea asociativa nos permite hacer operaciones en cascada. Para todo A, B, C se agrupa de una forma o de otra y nos debe dar lo mismo, ¿no? Agrupamos espada con corazón, pues nos va a dar corazón, ya sabemos. Y corazón con espada nos va a dar el otro, que es corazón con trébol, nos va a dar el otro que es la espada. Así definimos nuestra operación, ¿sí? Espada más corazón con trébol nos va a dar el otro que es la espada. Y espada con espada, pues nos da espada, ¿sí? Otro ejemplo por acá.
La asociatividad la validamos sobre el cuerpo de la tabla que construimos, ¿sí? Trébol con espada nos va a dar corazón. Trébol con espada, no, trébol con espada nos da espada porque es el elemento de identidad, ¿sí? Y trébol con corazón nos va a dar el otro que es espada, ¿sí? Trébol bolita, trébol más espada corazón, espada corazón, pues nos va a dar corazón porque es el elemento de identidad. Y luego trébol con corazón, pues nos da espada. ¿Cómo asociemos, agrupemos estos términos? Nos da lo mismo, es decir, es asociativa la operación bolita en esta tabla que tenemos de sumar, digámosle así. Bien, aquí hago un paréntesis, luego está uno explicando algo y por ahí le sale un lapso de lenguaje y en lugar de decir A, dijo O, hay que tener cuidado con eso. Y si lo detectan, les agradezco mucho un comentario por ahí en el video correspondiente. Elemento inverso. Para todo A en B existe A' en B, tal que A asterisco es igual A bolita A' igual A' igual a I. El elemento inverso, ¿sí? Elemento inverso. Nosotros conocemos el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Pues es el mismo escenario, ¿sí? Entonces, aquí los tenemos, debe ser conmutativo, ¿sí? Espada con espada nos da el elemento de identidad que es espada. Trébol con corazón con trébol nos da espada. Es decir, el inverso de la espada es ella misma. El inverso del trébol es el corazón. Y el inverso del corazón, pues es el trébol. El inverso aditivo del 8, el -8. El inverso multiplicativo del 7, el 1/7. Hagan de cuenta que esto es exactamente lo mismo. Pero lo estamos haciendo con esta operación que no sabemos ni qué significa, ni para qué sirve, ni nada. Estás haciendo matemáticas independientemente de que ésta tenga una correspondencia a la realidad. Que dice Curán, pues que no es intrascendente, ¿sí? Estructura algebraica 1. Una operación binaria que satisface, que sea asociativa, que tenga elemento de identidad y que tenga elemento inverso, se conoce como grupo. Es un grupo, ¿sí? Nótese que no se pide la propiedad conmutativa, no se pide la conmutatividad. Los grupos que satisfacen esta propiedad, conmutatividad, son llamados grupos abelianos, en honor del matemático noruego Abel, que fue el que trabajó esta rama de las matemáticas, la desarrolló e hizo avances importantes en la construcción de las matemáticas. Aquí luego nos equivocamos. La matemática se construye, no se desarrolla. Luego por ahí me sale desarrolló. Debe ser construyó. No se descubre la matemática se construye. En las diapositivas anteriores, tú construiste matemática, no la desarrollaste. No hay límites para la mente humana para construir las matemáticas que él quiera. Ejemplos de grupos. Los enteros con la suma, ¿sí? Es cerrada, asociativa, elemento de identidad, y para todo A en los enteros existe menos A en Z, tal que tal, ¿sí? Los enteros con la suma sí definen un grupo. Sabemos que la suma y la multiplicación aritmética son conmutativas, ¿sí? Por lo que a menos que se indique otra cosa, los grupos que trabajaremos serán conmutativos, es decir, abelianos. Estaremos con nuestros naturales, nuestros enteros, nuestros racionales, etc. Ejemplo de grupos racionales, Q con la multiplicación, es un grupo. Es cerrada, es asociativa, el 1
es el elemento de identidad y para todo A en Q existe 1 en A en Q, tal que A por 1 en A es 1. ¿Sí? Los racionales con la multiplicación sí definen un grupo. Ejemplos de no grupos. Los enteros impares con la suma. Z impar con la suma aritmética. Aquí están los impares. Enteros impares. Desde menos 2n más 1, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5 y se va. Vamos a ver qué pasa con la suma. Para n natural, ¿qué pasa con la suma? Sea un número impar 2n más 1 para n en z, sea otro número impar 2m más 1 para m en z, la suma a más b, 2n más 1, hacemos la suma y el resultado es un número par. La suma en los impares, en el conjunto de los impares, no es cerrada, por lo tanto, no es un grupo. ¿Sí? La suma aritmética en los impares no es una operación binaria, no es una función. Los enteros con la multiplicación, y es cerrada en Z, y es asociativa, es el elemento de identidad, pero para algunos, para A en Z, no existe 1 en A en Z, tal que A por 1 en A sea 1. La multiplicación en los enteros no tiene inverso multiplicativo. No es un grupo. ¿Sí? Ejemplo general. Q más o Q por. Nosotros decimos los racionales con la suma, los racionales con la multiplicación. Pues no. Sea A bolita y A asterisco, que luego lo leemos como A más y A por. ¿Ve? Grupo A0, ABCD. Construimos la tabla y verifique que el conjunto A0, cuya operación se muestra en la tabla, satisface las propiedades de grupo. Es una operación cualquiera. Bueno, pero no cualquiera, porque de las que hicimos es alguna que sí nos sirve. Ojo, cómo se va acomodando. ABCD, 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 AA y continúa. BB y da la vuelta. CC y da la vuelta. DD y da la vuelta. Y EE y da la vuelta. Esta operación bolita con la suma se determina un grupo. Entonces queda ahí de ejercicio verificar que tenemos el elemento de identidad, que es asociativa, validar que es asociativa con dos ejemplos y luego pues dar el inverso para cada uno de ellos, ¿no? Aquí damos otro ejemplo de multiplicación. El elemento de identidad es la B. Aquí lo buscamos. B por AA, B por BB, B por CC, B por DD, B por EE. ¿Sí? Elemento inverso. ¿Por qué multiplico la B para que me dé B? Pues por ella misma, ¿no? ¿Por qué multiplico la C para que me dé B? Pues por la D. Es el inverso de la A. ¿Por qué multiplico D para que me dé B? Pues por la C. ¿Sí? Y la E por la E. El inverso multiplicativo de la C es la D. Hagan de cuenta que es el 4 y el menos 4. O el 5 y el 1/5. El inverso multiplicativo, multiplicación, lo leemos como multiplicación, es la C. Y la E es el mismo. La A no tiene inverso. Ah, caray, ¿qué pasa? Pues hagan de cuenta que es nuestro 0 que no tiene inverso. La A está haciendo las veces del 0. Y aquí tenemos otro grupo. ¿Sí? Verifique la asociatividad de esta operación en A multiplicación. Es validarla. ¿Sí? Ejercicios con los siguientes conjuntos. Construye un grupo para cada uno bajo la suma y otro bajo la multiplicación. Va a hacer matemáticas. Esto se lo dejamos a los jóvenes que lo piensen libremente, que echen a andar su imaginación y vean qué resulta. Estás haciendo matemáticas
Olvídate de la matemática que te venimos dando y que te contamina y que luego te echa a perder. Ejercicio 2. Explora el comportamiento de las operaciones resta y división, entre comillas, la resta en los enteros y la división en los racionales. Explore el comportamiento de estas operaciones bajo esto que estamos indicando, ¿sí? Muestre que el conjunto de los números complejos de la forma a más bi con i cuadrada menos 1, o sea, i raíz de menos 1, bajo la suma aritmética, si determina un grupo. Bajo la multiplicación aritmética, si determina un grupo. Los complejos, con estas dos, el conjunto de los complejos, con estas operaciones, determina un grupo. En ambos casos, los grupos son abelianos, es decir, son conmutativos, ¿sí? Ejercicios, muestre que el conjunto de los polinomios px sumatoria de 0 hasta n, con n en los naturales y ahí en los racionales, bajo la suma aritmética, sí determina un grupo. Pero bajo la multiplicación aritmética no determina un grupo. Indique por qué no determina bajo la multiplicación un grupo. ¿Sí? Aquí ya estamos con elementos que conocemos. Vamos a hacer suma de polinomios. Híjole, ¿cómo le hacemos? Ejercicios, muestre que el conjunto de los vectores del cálculo vectorial de la forma en R3, A, B y C racionales, bajo la suma es un grupo y bajo la multiplicación no es un grupo. ¿Sí? Indique por qué no es un grupo. ¿Sí? Y luego verifique si las operaciones 1 y 2 de la diapositiva 9 definen un grupo. Si no, si la respuesta es no, explique por qué. ¿Sí? Entonces, ejercicios. Estudia el conjunto de las matrices de orden n por n, digamos de esta forma, bajo las operaciones suma y multiplicación definidas en las matrices. Verifique si determina un grupo y diga si es o no abeliano. Como elementos de trabajo, las matrices, ¿sí? Con la suma definida entre matrices, suma término a término, y producto, renglón por columna, en fin, ¿no? Si es un grupo bajo la suma y o un grupo bajo la multiplicación. Si la respuesta es no, explique por qué en cada caso. Híjole, qué flojera, Flores Ávila. Pues ay, si le quieren entrar, si no lo dejo para que lo trabajen con sus alumnos. Sí, no hay problema. Bien, aquí hacemos un comentario en esta parte, ¿sí? Por ahí los que trabajan en estas cuestiones de la enseñanza de las matemáticas, Cristina Pecha Román, doctora en matemáticas de la UNAM, página 112 de la referencia bibliográfica, nos dice que un objeto matemático es o representa una cualidad o una acción que tiene la función de organizar o interpretar un contexto. Híjole, qué feo está esto, ¿no? Esta definición la da después de hacer algunos ejemplos. La creación del objeto matemático se manifiesta cuando éste queda configurado por aspectos de representación y significado. Representación permite la expresión y uso del objeto. Significado atiende a la interpretación del objeto. Esto se refiere básicamente que los objetos, bien, antes de continuar, el conocimiento del ser humano lo va construyendo mediante el contacto con su entorno. Tú quieres conocer un objeto, pues lo tomas, le das la vuelta, lo palpas, lo hueles y le vas dando propiedades y lo estás conociendo. ¿Qué pasa en el enfoque piagetano? ¿Qué pasa con los niños, con los bebés en la etapa sensorio-motriz? Pues el niño anda deambulando por ahí en la casa, va gateando y ve un objeto y lo toma y lo ve. ¿Y cuál es su primera intención? Llevárselo a la boca, probarlo, para ver qué es. Está explorando su entorno, está tocando, está viendo, lo atraen ciertos juguetes, ciertos colores y va y lo explora.
y está construyendo su conocimiento. Entonces, nosotros construimos el conocimiento examinando objetos físicos. Michel Foucault, en su obra Las palabras y las cosas, ahí menciona cómo el ser humano le va dando nombre a los objetos en función de sus características. Pero ese objeto tú lo tienes en la mano y lo puedes conocer. Pero ¿qué pasa con las matemáticas? ¿Cuál es el objeto que yo voy a conocer, que yo voy a palpar, a ver qué pasa, qué es, cómo lo conozco, cómo me aproximo a él? Bien, pues mencionado Cristina Pecharromán y a otro más adelante, ellos dicen que cuando habla de interpretar un contexto, por ejemplo, se refiere a cuando tú te enfrentas a la necesidad de repartir, por decir algo, 20 naranjas entre 4 niños. Ese es el objeto matemático. Ese es el contexto, organizar o interpretar un contexto. El objeto matemático, digamos, es el problema que tú pretendes resolver. Es la situación problemática que se te presenta. Ese es el objeto. ¿Sí? Y lo vas a trabajar sobre él, una acción sobre él, que tiene la función de organizar e interpretar el contexto. El objeto queda creado cuando ya le asignas una representación matemática. Los objetos en matemáticas, según este enfoque, son las situaciones problemáticas que te obligan a desarrollar las matemáticas, ¿sí? Lubinsky va por el mismo rumbo, pero él me gustó esto. ¿Cuál es el conocimiento matemático? El conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder ante situaciones matemáticas problemáticas, reflexionando sobre ellas en un contexto social y construyendo o reconstruyendo acciones, procesos y objetos matemáticos y organizándolos en esquemas con el fin de manejar la situación. Una situación problemática es el objeto matemático. El conocimiento matemático, ojo para nosotros, se expresa mediante la actitud del individuo para atacar los problemas. No es el cúmulo de información que el alumno recaba. No es la habilidad para hacer operaciones. No, es la actitud. Ese es el conocimiento matemático. Es la formación matemática. El entrecomillado es mío. Entrecomillado es mío. La idea completa de situación problemática se relaciona con la dicotomía desequilibración y reequilibración. El estudiante debe ver el problema en la situación y ser perturbado por este cuando el aprendizaje se está llevando a cabo. A esto es a lo que los psicopedagogos le llaman crear en el alumno el conflicto cognitivo, para que éste se sienta motivado a aprender matemáticas, a construir matemáticas. Esto es bien importante para nosotros los profesores. En la maestría nos indicaban eso. Lo primero que debe hacer el profesor al iniciar clases, la materia que ésta sea, es crear en el alumno el conflicto cognitivo, esto que lo impulse a desarrollar matemáticas, a construir matemáticas, ¿sí? Esto yo lo trabajo en mis libros, capítulo 1, página 4 de este libro de ecuaciones diferenciales, capítulo 3, página 777. Yo aquí inicio con una situación problemática y luego construimos matemáticas. Esto viene hacia el minuto 5:30 de este video y hacia el minuto 6 de este otro video. Sí, esto es lo que se recomienda a nosotros, los profesores de matemáticas, cuando empezamos iniciamos el curso de una materia. Crear el conflicto cognitivo mediante situaciones próximas al entorno del alumno. No podemos iniciar un curso de matemáticas en este contexto con un problema de ingeniería. No. Problema próximo a su entorno vivencial. En este caso, ojo, en este caso no tenemos una situación problemática.
No tenemos un contexto. Estamos haciendo matemáticas. Es un enfoque diferente. Estructura algebraica 2. Sea el conjunto de los racionales Q. Así los tenemos definido con m diferente de 0. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Los racionales con la suma define un grupo, la suma aritmética, y es abeliano. Los racionales con la multiplicación definen un grupo, es abeliano. El conjunto de los racionales con la suma y la multiplicación, si satisface la distributividad en al menos un sentido, es decir, la multiplicación con la suma o la suma con la multiplicación, entonces define lo que se conoce como campo. Que algunos textos, algunos autores, erróneamente le llaman cuerpo. El cuerpo es el término francés, corps, para esta estructura algebraica. Nosotros sabemos que los racionales con la suma y la multiplicación satisfacen este principio de distributividad, ley de distributividad. Este es un campo, ¿sí? Estructura algebraica 2. Conjunto de los reales también determina un campo porque la suma y la multiplicación definen un grupo y además también la multiplicación se distribuye con la suma como tenemos todos sabido, ¿sí? Aquí está, satisface esta. Hay conjuntos que satisfacen la otra, hay conjuntos que satisfacen las dos, ¿sí? Estructura algebraica 2, ya damos el enunciado general. Un conjunto A tal que N satisface Pn, ¿no? Con la operación bolita define un grupo, con la operación asterisco define otro grupo. Entonces, este conjunto con ambas operaciones, si satisface la distributividad en al menos un sentido, será un campo. Para todo AB elemento de A, a veces el elemento de A se cumple o que el asterisco se distribuye con la bolita o la bolita se distribuye con el asterisco y determina un campo. Este conjunto es el conjunto que sea. Cuando decimos el conjunto que sea, estamos diciendo cuál conjunto ninguno. Por eso es que nos vamos a los ejemplos, ¿sí? Bien, pues ya tenemos un conjunto, los racionales con la suma y la multiplicación, que determinan un campo. Y eso ahí que podemos hacer, ahí hacemos álgebra, señores. El álgebra se hace en los campos. ¿Cuál álgebra? Por ejemplo, tenemos esta recta, y igual a 3x más 7. Queremos determinar su intersección con el eje de las x. Sabemos que las coordenadas de todo punto sobre el eje de las x son x0. Por lo tanto, igualamos eso a 0 y lo resolvemos. ¿Qué decimos? ¿Pasa restando, pasa dividiendo? No, son propiedades de grupo. Existencia del elemento del inverso aditivo. Si a una igualdad le suman lo mismo de ambos lados, esta se preserva. 7 menos 7 es 0, elemento identidad 0 menos 7 es menos 7, propiedades de grupo. Las trivializamos y decimos pasa así, pasa así, pero esto es lo que está atrás. La x hay que despejarla, el inverso multiplicativo, 1/3. Por supuesto que a los jovencitos en quinto básicamente de primaria, donde yo empezaba a trabajar con ellos estas expresiones, no la abordas de esta manera, no. Este fue el fracaso de la matemática moderna allá en los 70s, que quisieron meter esto en primaria y es imposible. También podemos resolver nuestras desigualdades del cálculo diferencial o nuestros sistemas de ecuaciones, ya sea de orden 2 o de 3×3, álgebra lineal, o nuestras cuadráticas. Y si aplicamos nuestra regla general, es un polinomio, queremos encontrar las raíces, lo igualamos a 0, aplicamos la fórmula general y aquí aparecen las propiedades de grupo. ¿Sí?
aparecen las propiedades de grupo. Si no tuviésemos esas propiedades, no podemos hacer operaciones, no podemos hacer álgebra. El álgebra que trabajamos se desarrolla en los campos. Estructura algebraica definida por dos grupos y lo que ya indicamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Bien, pero sucede que luego en el álgebra nos encontramos con cosas medio raras. Por ejemplo, este polinomio queremos encontrar sus raíces, lo igualamos a 0, aplicamos propiedades y nos encontramos que la solución es x más menos raíz de 2, que no es un racional. Tenemos polinomios que no tienen solución en los racionales. Igual este. Si su solución, sus raíces, más o menos 2 raíz de 2, que no es racional. O este otro. ¿Qué decimos? Pues nos vamos a los reales. Pero los reales son, yo les digo a mis alumnos, un conjuntísimo que pues es como si quisiéramos matar cucarachas con un cañón. Queremos resolver este y aplicamos la fórmula general y encontramos pues también dos soluciones que no son reales. Raíz de 2 no es un real. Esto es no es un racional, lapsus linguae, les decía, hay que tener cuidado, ahí les encargo mucho. No es racional, raíz de 2 no es racional, es un real. Entonces, ¿qué decimos? Pues nos vamos a los reales. Pues no se acostumbra a eso aquí en estructuras algebraicas, ¿sí? Si usáramos los reales para resolver este tipo de polinomios, equiparamos usar un cañón para acabar con una cucaracha, ¿no? En particular, las cuadráticas que tienen esta estructura tienen soluciones de la forma, ¿cómo se llama? De esta forma, pues, a más b raíz de 2, ¿sí? Esta es la estructura. Para a y b en z, la solución no está en q. No tiene solución en q. ¿Qué es lo que se hace? Se construye lo que se llama extensión de campo. El campo de los racionales se extiende, se hace una extensión a q raíz de 2, cuyos elementos son de la forma a más b raíz de 2, tal que a y b son elementos de q. Estamos construyendo un campo a partir de un racional para hacer suficiente al racional en la resolución de ciertos polinomios, en este caso específicos, ¿sí? Entonces, con estas dos operaciones y la distributiva que ya mencionamos, determina un campo. Parece que lo dejo aquí de tarea, ¿sí? Verifique que el conjunto Q raíz de 2 satisface las propiedades del grupo abeliano y la distributividad. Es echarle aquí ganas a esto y hacer matemáticas que para muchos de nosotros van a ser nuevas. ¿Qué voy a hacer? Pues la suma, ¿sí? De estos dos, suma aritmética de estos dos, ¿sí? Esta es la propiedad de distributividad que va a satisfacer. Bien, aquí se dice que cuando se hace una extensión de campo, el campo extendido hereda las propiedades del que se está extendiendo, del base. Las propiedades de Q las hereda Q raíz de 2. Pues hay que verificarlo. Cuando es una extensión, ¿sí? El conjunto extendido hereda las propiedades del conjunto en cuestión que se está extendiendo. Y también podemos hacer Q raíz de 3 bajo el mismo enfoque que tenemos aquí. Y Q raíz de 5, y Q raíz de 3, raíz de 2, etc. Esto lo trabajó Abel hacia 1820 y tantos, 21. Abel muere en el 29, 22, 23, en los 20 después de 1800, y encontró cosas bien interesantes. Había por ahí pues una controversia, un trabajo pendiente, hacia el siglo XV, ¿cómo se llama? Dos matemáticos
italianos Cardano y Tartaglia desarrollaron fórmulas generales para resolver una ecuación de tercer grado y una de cuarto grado. Tartaglia y Cardano, fórmula general, como la cuadrática, la del chicharronero, sacaron la fórmula general para una ecuación de tercer grado y una de cuarto grado, que está pendiente para la de quinto grado y para arriba. Pues Abel con esta matemática demostró que no hay fórmula general para resolver polinomios de grado quinto hacia arriba, y además hizo más contribuciones a la teoría de números, ¿no? Entonces aquí es igual al caso anterior, verificar que esta extensión es grupo y es distributivo, y lo mismo, la misma distributividad de los racionales, puesto que está heredando las propiedades de Q. ¿Sí? Lo que hizo aquí Abel fue bien importante en el desarrollo de las matemáticas. Echó por abajo, por ejemplo, o demostró pues la imposibilidad de la cuadratura del círculo unitario, es decir, construir un cuadrado con área igual a un círculo unitario. El área del círculo unitario es pi. Construir un cuadrado con área pi implicaba que tuviera la 2 raíz de pi. Y de esta forma él demostró que esto no se podía hacer. ¿Sí? Ejercicio de determinar la expresión general. Esto es bien importante. Determina la expresión general de la cuadrática que tendrá solución en Q raíz de 3. La diapositiva 33 yo presento la expresión general para la Q raíz de 2. ¿Cuál es la forma general que tendrá una cuadrática, x cuadrada más no sé qué, para que sus soluciones sean de la forma Q raíz de 3? ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos las aritméticas módulos K, y hay muchísimas cosas más, pero hasta aquí le llego yo. Dice, si el conjunto de los residuos que se obtienen al dividir cualquier número n dado por otro número K también conocido, cualquier número. Por ejemplo, si K es igual a 5, los residuos que se obtienen al dividir cualquier número entre 5 van a ser 0, 1, 2, 3 o 4, por ejemplo. Residuo 0. Por ejemplo, residuo 1. Por ejemplo, residuo 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener un conjunto módulo 5, K igual a 5, con estos elementos. Y aquí hacemos operación bolita. ¿Sí? Y aquí tenemos nuestra tabla de sumar. Nuevamente, fíjense, 0, 0 y se va. 1, 1 se va y da la vuelta. 2, 2 se va y da la vuelta. Esta es la operación suma. 3, 3 y da la vuelta. 4, 4 y da la vuelta. Esto es un grupo. Construir una tabla de esta manera te asegura que tienes un grupo, pero bueno, pues hay que verificarlo. Verifique que efectivamente satisface las propiedades de grupo. ¿Sí? Estamos en aritmética módulo K. Después definimos pues una multiplicación, asterisco, de esta manera. Aquí les dejo la incógnita que descubran cómo se construye esta tabla. ¿Sí? Define un grupo. Verifique que efectivamente satisface las propiedades de grupo. Bien. Pues este conjunto módulo 5 con estas dos operaciones definen un campo si satisface la distributividad en al menos un sentido. Verifique que satisface la distributividad. ¿Sí? Se demuestra que solamente los primos bajo este escenario definen un campo. Nada más los números primos. Esto también es bien importante en las matemáticas, ¿sí? Esto aquí me gustaría, compañeros, sobre todo los que dan álgebra lineal, que trabajaran este módulo acá. Que verifiquen que cuando K no es primo, no se define un campo. ¿Sí? Estructura algebraica 3. Sea el conjunto de los enteros Z. Aquí está. Con la suma sabemos que es un grupo. Pero ya vimos que con la multiplicación no define un grupo, no tenemos el inverso multiplicativo. Entonces, esta estructura define lo que se conoce como anillo, es un anillo.
El conjunto de los polinomios, diapositiva 23, también es un anillo. Y el conjunto de los vectores del cálculo vectorial, diapositiva 24, también es un anillo, ¿sí? Esta es otra estructura. En realidad, primero se trabajan los anillos y luego los campos. Yo lo puse de esta manera porque en álgebra lineal y nuestra matemática que trabajamos no nos metemos con los anillos, ¿sí? Entonces, esta es otra estructura. En realidad, hay otras previas. Algunos a la operación binaria asociativa le llaman hasta ahí nada más monoide. Y si es asociativa con identidad, le llaman grupoide. Y luego ya viene el grupo, ¿no? Entonces, estas son las estructuras algebraicas que luego se trabajan de manera así medio feyona en álgebra moderna. Estructura algebraica 4. Sea un conjunto arbitrario A, n tal que P, n y dos operaciones que definen un campo. Tenemos un campo, ¿sí? Definimos un producto cartesiano, X y Y tal que X y Y son elementos de A, están en A, ¿sí? Producto cartesiano de orden 2. A los elementos K de A se le llaman escalares, a los elementos A de A2 se le llama vectores, ¿sí? Escalares y vectores. Operación interna. Se define la operación interna en términos de, para todo AB en A2, existe C en A2, tal que A bolita B igual a B bolita A, que es C, igual a C. Es una operación binaria interna entre los elementos de A2. Y luego una operación externa en términos de K elemento de A. ¿Sí? Para todo A en A2 existe B en A2 tal que K por A es igual a B. Operación externa. Una operación interna y otra operación externa. La interna dentro del conjunto del producto cartesiano y la externa el campo por un elemento del producto cartesiano. Y bueno, esto, señores, es un espacio vectorial de orden 2. Este es el espacio vectorial que trabajamos en álgebra lineal. Si el producto cartesiano es de orden 3, pues el espacio vectorial será de orden 3. ¿Sí? Pero aquí estamos de manera general. Bueno, pues vámonos a nuestros racionales, conjunto de los racionales, que ya vimos que es un campo. ¿Sí? Y definimos los elementos de Q2, que son vectores escalares, y nuevamente la operación interna. Aquí ya puse la conmutatividad. Está heredando las propiedades de los racionales, pero debe ser conmutativa. En el anterior sí lo indiqué, porque luego esa operación bolita, esa operación asterisco, luego no son conmutativos. Tienen que ser conmutativos. Aquí la damos por hecho. ¿Sí? Y nuevamente la externa igual, en el mismo orden. Y nuevamente, señores, este es un espacio vectorial de orden 2. ¿Sí? Lo trabajamos en los racionales porque es el campo mínimo que conocemos que trabajamos, donde hacemos álgebra. Este es un espacio vectorial. ¿Sí? Ejercicios. ¿Qué pasó, Flores Ávila? Pues tratan estos ejercicios. Y déjenme les comento que estos videos que he estado subiendo los han estado viendo mis alumnos porque están suscritos y me han estado haciendo preguntas. Me da gusto que se motiven, que se sumen a otras matemáticas y pues que desarrollen matemáticas por sí mismos. Dice, verbalice lo que es un grupo, verbaliza lo que es un grupo. ¿Cómo vas a platicar lo que es un grupo? ¿Qué vas a decir que es un anillo o que es un campo vectorial? Ya lo construimos. Mira, aquí está. Este es un espacio vectorial de orden 2. Dime que es un espacio vectorial de orden 2. Esto que estoy planteando aquí, yo lo trabajo con los alumnos de ecuaciones diferenciales, construyendo una ecuación diferencial y algunas otras cosas más, ¿no? Construimos las representaciones matemáticas de los objetos matemáticos y luego buscamos verbalizarlos, ¿sí?
capacidad para expresar las ideas, los conocimientos de manera verbal y o escrita. De acuerdo con lo aquí expuesto, ¿qué estrategia seguirías para abortar? Híjole, error de dedo, señores. Abordar el tema de espacios vectoriales en el curso de álgebra lineal. Créanme que le di 10 revisadas a esto. Ceguera de taller, nunca vi que decía abortar. Es abordar. Disculpen ahí la digresión. Podía salirme, corregirle, pero no. Estamos en confianza. ¿Sí? ¿Qué estrategia seguiría para abordar el tema de espacios vectoriales en el curso de álgebra lineal? Ese es el objetivo que nos fijamos al principio. Y presentar esto para ver la posibilidad de trabajarlo de manera diferente. Comentario final. El Grossman y Flores, que es común en álgebra lineal, da el espacio vectorial como una definición, no lo construye. Un espacio vectorial re-B, real en B, real, se va a los reales, no a los racionales. Es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias, suma y multiplicación por un escalar, y que satisfacen quizás se va a los 10 que le llama axiomas, son propiedades, compa Grossman, no son axiomas, y enuncia los 10, las 10 axiomas, las 10 propiedades, ¿sí? Dice, los escalares tienen una estructura de campo. Ah, órale. Pero acá no habla de campos en la definición. ¿De dónde sacaste el campo, compa? Larson y Coleman hacen lo mismo. Textos que utilizamos en álgebra lineal dan la definición. Dar definiciones en matemáticas es un error tremendo, porque los alumnos ven la matemática como ya hecha, y no, la matemática se construye. En matemáticas hay que buscar estrategias constructivistas. Ellos dan las definiciones y se acabó, ¿sí? Por aquí me detengo un poco en este libro. Este libro, estos compañeros son del TEC de Morelia, que un conjunto de 3 doctores, 2 maestros en ciencias, y supongamos que tenemos un conjunto de elementos B, con ciertas características específicas. ¿Cuáles? Y definimos una operación entre estos elementos, la operación interna, la que la llamamos suma, y otra operación entre los elementos del conjunto y un campo. ¿Cuál campo? Que en nuestro caso será el de los números reales, a la que le denominamos producto. Operación externa, interna y operación interna. Fácil que lo manejamos nosotros, ya que hay un galimatía, ¿sí? Habló de campos, y cuando hablaste de campos antes, revisé todo esto y no hablan de campos. Y da las 10 propiedades que seguramente las extrajeron del Grossman, ¿sí? Observación, ya dice, para evitar confusiones siempre que nos refiramos al vector cero, al vector cero de un espacio vectorial lo anotaremos por OB. Híjole. Definición 3.1, espacio vectorial. Después va más adelante. Un espacio vectorial sobre un cuerpo. Órale, hablas de cuerpo y acá estás hablando de campo. ¿De qué se trata? Ojo, un espacio vectorial sobre un cuerpo K, en el caso de los números reales, es un conjunto B no vacío. ¿Cómo que no vacío? ¿Me estás diciendo que son los reales? Aquí hay un contrasentido. Es un conjunto B no vacío, denotado la operación suma y producto del escalar, y ahí van los 10. ¿Sí? Da la definición. Me detuve en porque pues son camaradas del mismo sistema, y acá hay una barbaridad tremenda, pero bueno. Campo, cuerpo, conjunto de los reales, conjunto no vacío, en fin. Por supuesto que si queremos ser benévolos, pues aquí le buscamos, ¿no? Pero esto implica que hacérselos llegar y que corrijan esta redacción, ¿sí? Comentario final. Este librito, en la página 156, habla conjunto no vacío, habla de un espacio vectorial, habla de campos, ¿sí? Operación interna, grupo abeliano. Esta definición está más de acuerdo con las estructuras algebraicas, con lo que hemos dicho nosotros, ¿sí? Y luego da estas
particularidades que no tienen mayor problema, ¿sí? Las propiedades se heredan de los racionales. Por lo tanto, esto, si estamos en los reales, no es necesario redundar. Un conjunto no vacío B se define que es un espacio vectorial sobre un campo F si B es un grupo abeliano respecto a una operación que nos vamos por más. Está perfecto. Aquí ya mete suma y mete producto. Aquí debe haber metido bolita y asterisco porque no está haciendo mención a los reales ni a los racionales, ¿sí? Y este librito ruso sí está espantoso. Un módulo unitario sobre un cuerpo. Acá es ruso, pues habla europeo. Se llama espacio lineal o vectorial. Este tiene un enfoque estructuralista tremendo, ¿sí? Define los grupos, define los anillos, se va a lo que es un módulo unitario y luego ya define el espacio vectorial. Está más estructurado. Los libros rusos son muy, muy, muy espesos. De la editorial Mir, tengo aquí varios de estos libros de la Mir, son tremendos, ¿no? Entonces, estos 6 comentarios es para que comparen cómo construimos los espacios vectoriales y cómo vienen en los libros de texto más comunes. Y aquí pongo este librito está bastante interesante, Coran Robbins, Dubinsky, en fin, ¿no? Fillol, nos dio clases por ahí en la maestría, aquí está el mío, y luego el Grossman, que se maneja en álgebra lineal, el Einstein, que estoy mencionando, álgebras modernas, muy buen librito, Coleman se maneja en álgebra lineal, el Larson se maneja en álgebra lineal, el Liu, Cárdenas, también lo manejan, perdón, este es de matemática discreta, ahí trabajan también estas cuestiones. Este es el libro ruso que les mencioné. De estructuras, álgebras, grupos, etcétera. Campos, anillos, teoría de Galois, tremenda. Y teoría de los grupos, también por aquí lo tengo, Trillas. Este es un libro interesante que me regaló un alumno de la maestría. Lo tiene el Poli por ahí de referencia. Fecha Román y el de los compañeros del TEC de Morelia. Antes de terminar, aquí termina todo, pero antes de terminar, se me pasa a hacer un comentario en el caso de las álgebras. Hace no sé, 5 o 6 años, por ahí leí en la prensa, la noticia de que una alumna del TEC de Durango había construido una álgebra nueva. Claro, asesorada por un profesor y se había expuesto en algún congreso por ahí nacional. Entonces se le dio realce, llegó aquí en el siglo, se le dio realce a ese hecho, que había construido una álgebra nueva. Busqué comunicarme con el Departamento de Ciencias Básicas de allá, busqué al profesor, no lo pude contactar para ver qué clase de álgebra era, pero la seguridad es que estuvo basado en todo esto que estoy trabajando aquí. Era la niña de sistemas, hace 5 o 6 años. Es decir, construyó una álgebra, construyó un campo en el cual pudo hacer álgebra. Construyó un campo a partir de un grupo, las operaciones, y luego llegó al campo y ahí hizo álgebra. Esa es la dirección en que puedas hacer una álgebra diferente, una álgebra que tú construyas, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, en Durango, el TEC de Durango, o maestros del TEC de Durango, también se formaron en la Escuela de Matemáticas de la Universidad Juárez de Durango. Hay formación matemática. Y ahí se dio ese hecho de esta niña que hizo esa álgebra, a partir de construir un grupo nuevo. Entonces, pues compañeros, jóvenes alumnos, si se asoman por aquí, compañeros profesores del TEC, de otras instituciones, aquí va mi cuarto de espadas en cuanto a cómo abordar los espacios vectoriales en álgebra lineal. Esta es una primera aproximación. Seguiría aplicación, uso de los espacios vectoriales en la resolución de problemas y luego lo que se llama herramienta objeto, hacer operaciones con los grupos. Una cuarta o quinta aproximación. Eso ya se nos escapa a nosotros en nuestra institución.
pero lo que sí se debe de comprender, y lo voy a hacer por ahí, es aplicación de los espacios vectoriales en la resolución de problemas en ingeniería, ¿sí? Entonces, pues bueno, aprovecho la oportunidad, colegas, amigos, para desearles de todo corazón que estas fiestas navideñas las pasen colmados de inmensa felicidad en compañía de su familia. Siempre disfrutar estas fechas con la familia es muy, muy, muy reconfortante, ¿sí? Aquí les dejo esta liga de YouTube, el coro del tabernáculo mormón interpreta el coro Aleluya, tercera parte del Mesías de Handel, que en estas fechas navideñas, pues es interpretado en muchas salas de conciertos a nivel mundial. El Aleluya es clásico, el Mesías de Handel, 1740 lo compuso por allá, no recuerdo. Aquí la liga en YouTube para que lo vean, lo disfruten. Esta es bastante sensible. A mí la música me fascina y este tipo de música me atrapa, la pongo de fondo cuando estoy trabajando. Entonces, feliz Navidad, jóvenes, compañeros, amigos todos, y por supuesto, el año nuevo. Asimismo, que en este 2021 que termina, las metas fijadas al inicio se hayan alcanzado y que el 2022 sea propicio para seguir avanzando en el logro de nuestras más altas aspiraciones, el desarrollo integral como seres humanos. También les dejé aquí una liga, el corrido del Año Nuevo, ya de nuestra región, corrido norteño, interpretado también con mucha alegría por un conjuntito, La Brisa, por allá de Sonora. Ahí le pican a la liga y lo ven. A mí este corrido del Año Nuevo también me gusta bastante, ¿no? Entonces, compañeros, pues, agradecerles inmensamente el favor de su atención, desearles de todo corazón feliz Navidad, éxito el año que entra, que sigamos siendo felices, que sigamos echándole los kilos para sacar este proyecto educativo adelante. Y pues desearles que este lunes haya sido de provecho y que la sigan pasando excelente. Entonces, aquí cortamos la transmisión, vamos a ver cómo nos salimos. Descartamos que no se ponga. Aquí está su seguro servidor. Entonces, pues vamos a dejar de grabar. Nuevamente, amigos, compañeros del TEC de la Laguna, feliz año nuevo, muchas felicidades, éxito en lo que estamos haciendo y que el 2022 nos vaya mucho mejor. Ojalá ya esta pandemia nos permita reunirnos y platicar face to face. Y si no, pues seguir echándole los kilos por este medio. Hasta luego, compañeros, que sean felices y que el mundo nos depare lo mejor.